Reciban un cordial saludo organizadores del Segundo Congreso de Investigación en las Ciencias Ambientales y de la Salud, CICAS 2023. Mi nombre es Alexander Salomón Ravelo Rivas, estudiante de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, El Salvador. En esta ocasión traigo ante ustedes un tema muy importante para nuestra sociedad, y es diabetes y vasculopatías, la evolución a aterosclerosis. La diabetes mellitus y la aterosclerosis son dos enfermedades crónicas y progresivas que están estrechamente relacionadas. Su coexistencia conlleva a un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y otros problemas de la salud. La coexistencia de diabetes mellitus y aterosclerosis representan un desafío para el sistema de salud. Nuestra investigación se basa en objetivos generales y específicos. El general analiza la correlación de diabetes y aterosclerosis. Los específicos describen los mecanismos que relacionan a la diabetes mellitus con aterosclerosis y también menciona los diferentes factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis en diabetes mellitus. La justificación es el propósito de la siguiente investigación: generar reflexión sobre la incidencia de diabetes mellitus en la aparición de la aterosclerosis, comprender a su vez los mecanismos por los cuales ambas patologías se correlacionan entre sí y finalmente servir como base de datos para futuras investigaciones relacionadas al tema. Los antecedentes del problema los vamos a dividir en dos: la región de las Américas y nuestro país, El Salvador. En el año 2019, en la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud estimó que hay 62 millones de personas que viven con diabetes mellitus del tipo 2, mientras que en el caso de las causas de muerte fue la sexta causa de muerte en el mundo, con un total de 244.084 fallecidos directamente por diabetes mellitus tipo 2. En la región de El Salvador, 2.189 muertes fueron adjudicadas a la diabetes, donde 1.385 fueron exclusivas de diabetes. Claro, excluyendo la enfermedad renal crónica inducida por diabetes mellitus. En estas tablas podemos ver que en el caso del gráfico de la derecha, las mujeres tienen una mayor incidencia en nuestra región de El Salvador, pues por la aparición de la diabetes mellitus, y en la tabla de abajo la enfermedad renal crónica. Aquí hay un contraste, puesto que el sexo masculino es el que tiene la mayor alza. Ahora bien, gracias a esto podemos dar el enunciado del problema. ¿Cuál es la relación que existe entre diabetes mellitus y el desarrollo de aterosclerosis? Para hablar de diabetes mellitus vamos a definir tres puntos importantes: glucosa, resistencia a la insulina y el proceso de aterogénesis, la aterosclerosis como tal. La diabetes mellitus se divide en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, para esta investigación. La diabetes mellitus tipo 1 consta de una reacción autoinmune por parte del sistema inmunológico, en la cual se destruye las células beta pancreáticas, que son las responsables de producir insulina. Gracias a esta reacción el páncreas pues ya no puede producir insulina, y a los pacientes que padecen de este tipo de diabetes se le conocen como pacientes insulinodependientes, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 el páncreas no se ve tan afectado por la reacción inmunológica, sino que conlleva más a la resistencia a la insulina, también relacionada con la obesidad. La glucosa es el combustible de nuestro cuerpo, el combustible que utilizan las células. Es el proceso luego de la digestión de los carbohidratos. Para que la glucosa logre entrar a las células es necesario que la hormona importante producida por el páncreas, la insulina, llegue a la membrana celular, se una a los receptores tirosina-sinasa y luego movilice a los transportadores de GLUT4 hacia la membrana para que la glucosa pueda entrar. Cuando hay una resistencia a la insulina, significa que los receptores tirosina-sinasa no pueden reaccionar tanto con la insulina y necesitan un mayor estímulo, lo que conlleva a un mayor estrés por parte del páncreas para suplir esta necesidad. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una resistencia a la insulina? Hay bastante glucosa en el torrente sanguíneo, pues ocurre una disfunción endotelial, que es el primer paso para la aparición de la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso en el cual se forma la placa de ateroma, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, que es la acumulación de lipoproteínas de baja densidad en el espacio subintimal de la arteria. Cuando llegan las lipoproteínas de baja densidad, los macrófagos son los encargados de oxidarlas, las reconocen como un cuerpo extraño y deciden acabar con ellas. Sin embargo, cuando los macrófagos entran en contacto con ellas, se forman las células espumosas,
que van a también liberar radicales libres, citocinas, que son poderosos quimioatrayentes, y ocurre un círculo vicioso en el cual se atrae y se forma la placa de ateroma. Nuestro marco metodológico es un tipo de estudio descriptivo transversal, un universo de bases de datos confiables como Cielo, la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, Medline Plus, etc. Nuestra muestra es un total de 11 artículos con los criterios de inclusión de los últimos 22 años en inglés o en español, que tengan fundamento científico o metódico. Nuestros criterios de exclusión, estudios que han cambiado su teoría o trabajos sin fundamento científico. Bajo una revisión sistemática, a través de fichas bibliográficas y declaraciones prima, elegimos y seleccionamos los trabajos relacionados con el tema de investigación. En el diagrama Prisma contamos al inicio de nuestra investigación con un total de 86 registros, de los cuales descartamos 59 en total, quedándonos solamente con 27. Luego los reportes excluidos fueron 15, finalizando con 11 artículos, los cuales pues por cuestiones de los objetivos de investigación reducimos a una cantidad de 7 y son los que vamos a mostrar a continuación. En los resultados, las tablas de resultados, manejamos autor, revista, año, país, tipo de estudio, seguimiento, sujeto y origen, resultados y por último conclusiones. En un estudio publicado en el año 2022 por Cardiovascular Diabetology con personas que padecen de diabetes mellitus, se encuentra la ApoC1 y la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que relata este resultado, pues que en pacientes que poseen diabetes mellitus estos valores se ven afectados en su fisiología. Ahora bien, en el año 2022 nuevamente, en una revista japonesa con pacientes que poseen diabetes mellitus, se concluye que las lipoproteínas remanentes y las lipoproteínas de baja densidad, junto con la obesidad y resistencia a la insulina, son las encargadas de estar relacionadas junto al proceso de aterogénesis y a su vez de la diabetes mellitus tipo 2. En una revista de medicina interna de México en el año 2019, con pacientes que poseen diabetes mellitus, la adiponectina, el tejido adiposo y la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 nuevamente están estrechamente relacionadas a la aparición de la aterosclerosis en pacientes que poseen diabetes mellitus, específicamente el tipo 2. Año 2015, nuevamente una revista de México, publicada en el portal Elsevier, es un estudio comparativo con pacientes que tienen y los que no poseen diabetes mellitus, donde se encontró que el perfil de ácidos grasos era elevado en pacientes que poseen diabetes mellitus, específicamente mayor en omega 6, omega 9 y omega 3. En el año 2003, una revista mexicana, nuevamente con pacientes que poseen diabetes mellitus, señala que los pacientes diabéticos tienen de 2 a 4 veces mayor mortalidad a diferencia de los pacientes que no poseen diabetes. Y por último, la revista española del año 2001, la revista de cardiología, nos relata del proceso de aterogénesis y alteraciones metabólicas. Uno de los resultados más importantes es la inclusión de estas tablas, que es la frecuencia de enfermedad cardiovascular aterogénica en hombres y mujeres, en un hospital de Cuba con 1.449 personas como muestra. En la enfermedad cardiovascular aterogénica, en los hombres se encontraron 147 casos confirmados y en las mujeres 139. Un dato importante de las mujeres en esta siguiente tabla es que las mujeres dependen mucho del estado climatérico en el que se encuentren. Si es una mujer en estado premenopáusica, hay unos 30 casos confirmados en esta tabla. Sin embargo, si es una mujer que se encuentra en un estado de posmenopausia, el detalle está que este nivel se triplica, siendo un confirmado total de 109 casos, dependiendo del estado climatérico. Esto se le confiere al factor protector de los estrógenos que aparecen en el ciclo hormonal regular de las mujeres. La conclusión que hemos encontrado han sido dos. La correlación directa entre la diabetes mellitus y la aterosclerosis es la resistencia a la insulina. Significa un nivel elevado de glucemia en el torrente sanguíneo. Esta influye directamente en la disfunción endotelial, que a su vez aporta al infiltrado de lipoproteínas de baja densidad y la oxidación de los macrófagos, formación de radicales libres a causa de oxidación de estos mismos y la estimulación de liberación de citoquinas, poderosos quimioatrayentes. En el desarrollo de aterosclerosis en pacientes con diabetes mellitus, podemos incluir que los factores de mayor riesgo son menopausia, dislipidemia, la misma diabetes mellitus y la obesidad.
mientras que los de menor riesgo son el parentesco directo con un familiar que posee diabetes mellitus y una dieta excesiva en carbohidratos, y además la etapa fértil femenina. Las referencias bibliográficas utilizadas para esta exposición, y finalmente recordarles, el 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. Muchísimas gracias, pasen feliz día.